Jessica con ustedes, los busca. Ahí va. Bueno, vamos. Chao chicos, gracias por todo. Chao, chao. Chao. Vale. Dios. Puta, espérate hasta piedra. Casi que me atajan Con la piedra. Adiós chicos, gracias de vuelta. Chao, chao. Adiós. Ay, no, ya me lo bendiga. Vamos. Espera, no la arranqué. Uy, qué manera de comenzar el día. La segunda vez que hacemos esta subida. Resultó que salimos de la casa de los chicos. Vale decir, tristes y felices a la vez. Estábamos muy contentos, días muy lindos ahí en la cabaña. Otros días compartiendo con ellos que viven en Sucre. Chicos, muchísimas gracias de nuevo. Y gracias también por la ayuda de ahora. Resultó que desde la casa para acá era bajada, entonces no tenía problema con la nueva, no digo transmisión, sino con la nueva cadena. Pero cuando hubo que tomar esta loma, la cadena, que es nueva, no se adaptó como corresponde al plato Corona viejo, entonces empezó a saltar y eso pone en riesgo toda la transmisión. Sé que no es lo correcto, hay que cambiar todo, pero bueno, el presupuesto en estas ocasiones manda. Los chicos nos ofrecieron a venir a traernos la cadena vieja, que afortunadamente no se tiró, estaba en la basura pero no se llegó a tirar definitivamente. Así que vinieron, pusimos la cadena vieja y ahora vamos bien en la marcha pequeña. Es necesario para subir, estamos yendo al altiplano, 4.300 metros, entonces no puedo amoldar la cadena nueva ahora. Entonces iré con la vieja estas subidas 3-4 días y ya una vez en el altiplano, donde puedo ir ya con el plato del medio, voy a ir amoldando la cadena nueva nuevamente. Gracias chicos de corazón, amagamos a volver, pero bueno, esto hay que seguir. Gracias también a Pablo Oro, nuestro mecánico de confianza en San Juan, que me tiró la posta, pero bueno, en el camino hay que solucionar con lo que hay. Y también a José de Sucre, amigo mecánico, así que muchas gracias a todos por su ayuda. A subir, volvimos con la cadena vieja con la que se viene cortando, pero bueno, ojalá que tire 3-4 días más y después, así como decía, en el altiplano, poner la cadena nueva e ir amoldándola al desgaste que ya tiene los 3 platos. A darle. Karen ya se adelantó, ya por suerte con su bicicleta nunca tiene problemas, es una bici fiel en años. La mía ya se está queriendo jubilar hace mucho, todavía no sabe lo que le falta, unos meses más, pero por favor que esta subida no tengamos problemas. Gracias a todos nuevamente por la ayuda y a seguir pedaleando.
vimos mucho, sí. Creíamos que íbamos a entrar al departamento de Potosí una vez cruzábamos el río Fisculco, pero no fue así porque recién hace un par de kilómetros atrás cruzamos un cartel que decía bienvenido al municipio de Ravelo, que pertenece a Potosí. Por ende, antes del río, claro, ya estamos en el departamento de Potosí. Yo esperaba un cartel que diga Potosí, pero no. Vamos a ver cuando crucemos el puente, pero bueno, ya estamos en Potosí. Gracias, Chuquisaca. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a estar unos días por Potosí, luego Oruro y después sí ya definitivamente Potosí. Potosí de nuevo. Disfruta la bajada. Wow, mira qué lindo. El puente Fisculco sobre las aguas del río Fisculco, muy pequeñito el río, y acá se puede ver el camino viejo por allá atrás y zigzaguea y sube por allá. En muchos mapas que miramos figura como que este es el límite departamental entre Chuquisaca y Potosí, pero como decíamos anteriormente, el municipio de Ravelo comienza mucho más allá del puente. Entonces, íntegramente lo que es el puente está dentro del departamento de Potosí. El departamento de Potosí ocupa gran parte del sudoeste de Bolivia y es uno de los territorios más altos y extensos del país.
Su geografía está dominada por el altiplano andino, una enorme meseta situada entre cordones montañosos de la cordillera de los Andes. La altura define prácticamente todo en esta región: el clima, la vegetación, las formas de vida y hasta las distancias entre poblaciones. El territorio potosino combina paisajes muy distintos entre sí. En el oeste aparecen volcanes, desiertos de altura y grandes planicies áridas. En el centro predominan montañas y zonas mineras, mientras que hacia el este el relieve comienza a descender hacia valles más templados y áreas de transición con el sur boliviano. Una de las características más visibles del departamento es la amplitud de sus espacios abiertos. Muchas rutas atraviesan kilómetros de llanuras, salares y serranías donde las poblaciones quedan separadas por grandes distancias. En varias zonas el paisaje tiene muy poca vegetación debido a la altura, la sequedad y las bajas temperaturas. Potosí limita con los departamentos bolivianos de Oruro, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, además de compartir frontera internacional con Chile y Argentina, ubicación que lo ha convertido históricamente en una zona de conexión entre el altiplano, los valles y las rutas comerciales del sur andino. Llegamos a Ravelo después de un día corto en distancia, pero largo en todo lo demás. Fueron apenas unos 40 kilómetros desde la casa de los chicos hasta aquí, desde la cabaña. Pero bueno, con el tema del problema que tuvo Cruz con su bicicleta, que después nos costó arrancar de nuevo y más aún ahí, que empezaba la subida fuerte, se nos hizo largo. Hubieron muchas subidas, ahora estamos a unos 3.300 metros de altitud, entonces está bastante frío. Afortunadamente, bueno, aquí en Ravelo dimos algunas vueltas hasta que dimos con Zaida, personal del municipio que nos permitió quedarnos en este lugarcito. Justamente ella decía, hace mucho viento y frío, no pueden dormir afuera, así que bueno, muchas gracias a ellos y a todos los que tuvieron que ver en que podamos estar aquí. Y bueno, a descansar nomás, porque si bien hoy fueron 40 kilómetros, fueron muy exigentes, y mañana es el día más... Si logramos llegar a Ocurí, que sería una locura, es uno de los días más largos y duros hacia el altiplano. Sí, porque sube muchísimo en altitud en una distancia bastante corta, así que bueno, veremos hasta dónde llegamos, si llegamos, ojalá. Y... O sea, lleguemos o no lleguemos, vamos a estar durmiendo mañana a 4.000 metros, entonces que mañana también va a ser necesario conseguir un lugar, salvo que bueno, que salga la carpa y ya acostumbrándonos a lo que va a ser más adelante el camino. Sí. Veremos. ¿Problema para mañana? No, problema, estamos disfrutando estos mates. No, la felicidad. No, la felicidad de tener silla, está encima de la plástica de Serrequina, mesa para apoyar las cosas, bueno, y mate y esto. Como les decía, acá afuera tienen, bueno, ya me dijo quédense tranquilo, hay cámara, nosotros la verdad que nos sentimos tranquilos igualmente. Sí, sabemos que en estos lugares no hay preocupación. Con respecto a eso, y Zaida nos decía, pero es muy precario. ¿Qué va a ser precario? Tiene 4 paredes y un techo, y luz y todo. Sí, bueno, gracias a ella, a su familia. Bueno, y al guardia que monitorea, que también dijo, está viendo algo ahí, chicos. Matecito.
todavía. Buen día. Hoy es día 2 de noviembre, Día de los Difuntos, una fecha que se celebra en muchas partes del mundo y particularmente aquí la celebración comenzó anoche, el día 1 de noviembre, cuando las familias llegaron al cementerio y comenzaron a traerles las flores, los panes, las bebidas, las comidas que más le gustaban a sus seres queridos que ya han fallecido y de esta manera encontrarse con sus almas. Ellos pasaron la noche velando, como justamente nos decían, en sus carpas, tomando, orando, bueno, un momento de encuentro que hoy sí ya sigue en sus casas, así que ahora vamos a ir al cementerio a ver ya con luz de día, seguramente estarán levantando todo para continuar la celebración en la casa particular de cada uno. Kilómetros, 3
3 horas en la ruta, 2 horas pedaleando. Paramos a comer en Pata Rodeo, aquella comunidad que está allá abajo. Y así como dejamos de pedalear, fue que nos agarró frío, por eso estamos abrigados. No sé cuánto vamos a demorar en sacarnos el abrigo, porque esto sigue subiendo y sigue subiendo fuerte como venía. Hoy creo que no vamos a pasar más de 32 kilómetros. Sabíamos que iba a ser así, es muy exigente. Son lomas cortitas pero muy empinadas, y esto de estar todos los días subiendo un poquito más de altitud hace que el cuerpo también tenga que ir adaptándose poco a poco. Estamos a 3700, es el punto más alto que alcanzamos hasta ahora, entonces se siente que uno se agita más, tomamos más agua para aclimatar. Pero bueno, con paciencia, paso a paso, no querer hacer muchos kilómetros en el día. Ya vamos mitad del día de pedaleo, 16, nos faltan 16 más hasta el siguiente día. Y ojalá lleguemos temprano, así podemos recuperar para mañana, posiblemente hacer otros 32 y así hasta llegar al altiplano. Tramposa la bajada esa. Las rodillas ya... Ya te quieren salir. Bueno, ya falta poquito. 40 kilómetros falta poquito. pancitos dulces y queso. Listo, Queso siempre. me pasó una meriendita. Como maravilla. Una cantera. Buenas tardes.
hoy y se pueden ver muchos que están durmiendo. Nosotros nos aseguramos que estén durmiendo, pero bueno, el que pasamos recién sí se dio vuelta, así que está bien, está descansando, ¿no? Yo les miro la paz, se retira. Y acá la señora del mercadito, ¿cómo es el nombre? Doña María, que es extremadamente amable. Dijo que podíamos venir acá al polideportivo, de cara a cara, junto al centro de salud. La verdad que en esta fecha hay muy poco movimiento. Hoy domingo no se ve gente casi. Y es que están todos en la casa con sus altares. Sí, o durmiendo como el que estaba ahí en la esquina. Capaz que gira la cara, ¿no? Así, gira. Ahí está, y ponemos las bici acá ahora las movemos nosotros la bicicleta. Bueno, gracias chicos. Gracias. Vayan a jugar tranquilos, ¿no? Al parecer hoy el polideportivo no iba a estar en uso, pero bueno, resultó que sí, y los muchachitos nos ayudaron a... Ah, sí, cuando llegamos nos preguntamos, pero el lugar en teoría hoy no lo iban a ocupar, pero bueno, tuvieron un blanquito y vinieron, así que les tocó ayudarnos a mover las cosas. Ahora Querían tenemos jugar, tenían que partidito para ayudar. ver. El frío que está haciendo, pero bueno, ellos están acostumbrados.